Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora María Antonieta Ponce Mercado, vicepresidente de la Asociación de Médicos del Centro Médico Dalinde. ¿Acaso alguna vez han tenido dolor neuropático? ¿Saben de qué se trata? Bueno, para los que no saben, van a aprender diversos puntos de este tema, pero para los que ya saben, van a incrementar sus conocimientos al respecto, porque la experta del día de hoy es especialista en anestesia y algología. Es también médico de base del Hospital de Joco y expresidente de la Sociedad de Anestesia y Trauma, y también coordinadora nacional del curso de Primary Trauma Care. Actualmente es secretaria de esta asociación y es nuestra querida amiga, la doctora Arisbe Rivera Ordóñez. Doctora Ari, te dejo con nuestros colegas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de la Asociación Médica del Centro Médico Dalinde. Muchas gracias a la doctora Tony por la presentación. Es para mí un agrado tener la oportunidad de dar esta plática, que es un tema de continuo, del día a día, y que bueno, la población a la que nos estamos enfrentando y hablando de dolor y de dolor crónico, pues cuesta mucho trabajo hacer un tratamiento correcto. Y bueno, muchas gracias por la bienvenida. También gracias al doctor Jorge René Oropesa Morales, que bueno, nos están invitando a dar esta plática. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del dolor neuropático y vamos a hablar de algunas generalidades de el dolor. El dolor neuropático, híjole, ya se quedó trabada. Ay. Y bueno, como les decía, hablando de dolor neuropático, es dolor crónico, tendríamos que hacer o mencionar algunos puntos muy importantes para este tema. Primero, que la intensidad del dolor no puede relacionarse con un acontecimiento causante. Esto quiere decir que el dolor neuropático, el dolor crónico, se ha convertido en una enfermedad por sí misma. La intensidad no siempre se correlaciona con el estímulo desencadenante. Podemos ver al paciente que está muy tranquilo, pero la intensidad o nos puede referir que tiene un dolor intenso, que el dolor puede ser el más fuerte que ha experimentado en su vida diaria. Este tipo de dolor, bueno, sabemos que el dolor agudo tiene función de aviso y protección. Sin embargo, el dolor crónico, pues la función de aviso y de protección o de huida, pues ya está perdida. El dolor crónico es de alta prevalencia en los pacientes que tienen alguna enfermedad avanzada. Como bien les decía, ya se ha convertido en una enfermedad por sí sola. Pocas cosas en la vida son tan intolerantes e incomprensibles como el dolor físico y sobre todo el dolor crónico. Todos en sus garras nos convertimos en personas irritables, no dormimos y aparte pues se nos van las ganas porque nos está generando muchísimos cambios en la vida diaria. Obviamente va a enfrentar a los médicos en esa relación que puede haber médico-paciente. ¿Por qué? Porque desafía al médico a poder buscar un tratamiento correcto para los pacientes, el cual va atravesando de un médico, de un diagnóstico, de 1, 2, 3, 4 tratamientos y que se vuelve un desafío de la vida diaria. Comentarles que de acuerdo a las estadísticas, fíjense, internacionales, en México entre un 7 y 8% de la población va a padecer dolor neuropático. Es un porcentaje muy importante y de este porcentaje el 60% va a corresponder a dolor neuropático localizado. Alguna neuralgia, alguna neuropatía. Sin embargo, no le va a permitir tener una vida correcta o una vida normal como normalmente lo estaba desencadenando el paciente antes de que tuviera este dolor. En el INEGI en el 2020 reportó que la población que es mayor de 126 millones de personas en el país, 8 millones de los mexicanos, fíjense, tienen dolor neuropático, dolor crónico. Es un porcentaje muy, muy amplio y aparte de eso, si no tienen un diagnóstico, un tratamiento correcto, pues su vida se vuelve muy insufrible. Debemos
Debemos de saber que existe el concepto de dolor total. El dolor no solamente nos vamos a enfocar a la parte física, hablando de dolor crónico, debemos de tomar en cuenta, sí, que es una experiencia física, que vamos a tener manifestaciones clínicas, que el paciente obviamente va a tener dolor, va a tener, como ya lo habíamos dicho, va a tener insomnio, va a tener también en la parte emocional, pues va a tener alteraciones muy importantes, como por ejemplo va a tener depresión, va a tener alteraciones en la dinámica familiar, va a perder el trabajo, en la parte social pues va a dejar de convivir porque bueno, se quiere resguardar o porque está simplemente con dolor todo el tiempo y no puede tener esta interacción. Algo y un punto muy importante al que a veces médicamente no se le da este peso o esta importancia, pues es la parte espiritual, siempre y cuando el paciente que tiene dolor crónico y tiene esta parte espiritual que lo pueda acompañar en todo este recorrido para tener un tratamiento correcto de dolor, pues el paciente va a estar o va a tener una parte de donde se pueda agarrar para poder transitar este largo pesar del dolor crónico. Si bien la clasificación del dolor tenemos dolor agudo, dolor crónico, dolor de origen nociceptivo, dolor de origen neuropático, pero en algún momento este tipo de dolor va a coexistir. Vamos a tener por una parte dolor neuropático, por ejemplo, que puede ser una neuropatía diabética, puede ser una ciatalgia, y en algún momento se puede agregar dolor nociceptivo, por ejemplo, dolor musculoesquelético y que nos va a convertir en dolor mixto, dolor neuropático que puede tener dolor mixto, por ejemplo, dolor por cáncer, alguna lumbociatalgia, el mismo síndrome de túnel del carpo, y nosotros debemos de hacer un diagnóstico correcto para darle el tratamiento de ambas situaciones clínicas, porque obviamente recordando la fisiopatología, pues es diferente cómo se desencadena y por lo tanto el tratamiento también va a ser diferente. Recordando la fisiopatología de dolor neuropático, debemos de saber que el dolor neuropático ya es de origen del sistema nervioso, que pueda ser central o pueda ser periférico. Y obviamente las manifestaciones, pues, clínicas que nos va a dar son dependiendo de lo que vamos a encontrar o las afectaciones nerviosas que vamos a encontrar. Por una parte, vamos a tener un estímulo doloroso de manera continua que nos va a estar haciendo que el nervio periférico esté sensibilizado, que tenga descargas ectópicas o descargas continuas y que nos va a causar cambios específicos en este nervio. A su vez, en el sistema nervioso central nos puede generar diferentes alteraciones, ya sean anatómicas o alteraciones físicas en la médula espinal, en los receptores de la médula espinal, que nos van a llevar a alteraciones de la modulación de este dolor en los transmisores, en los neurotransmisores que hay en la médula espinal, y que nos va a llevar a algo que se llama neuroplasticidad, que todos hemos escuchado este concepto. Esto es muy importante porque todos estos cambios a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso periférico y a nivel del sistema nervioso central son la base para que nosotros podamos tener y dar un tratamiento correcto a nuestros pacientes que tienen dolor neuropático. Dos conceptos muy importantes. En la diapositiva anterior habíamos visto que viene desde a nivel periférico y a nivel central. Vamos a hablar de dos conceptos, la sensibilización central y la sensibilización periférica. ¿Qué es la sensibilización central? Bueno, pues son todos estos cambios. Si el estímulo doloroso se va a permanecer continuo, pues nos va a sensibilizar fibras periféricas que le llaman, que estaban fibras silentes, que estaban dormidas, pero que con este estímulo nervioso va a haber una inflamación neurogénica con liberación de sustancias algógenas que nos van a activar estas terminaciones nerviosas periféricas. Y aquí en esta imagen, como ustedes lo ven, a nivel de la segunda neurona o la neurona que está en la médula espinal, existen receptores que se llaman NMDA, que son receptores específicos para neurotransmisores excitatorios. Si estos receptores están normalmente no activados, pero tenemos un estímulo nervioso o doloroso continuo, pues obviamente va a haber mayor producción de estas sustancias y se tienen que activar estos receptores NMDA de tal manera
que el umbral doloroso va a estar disminuido y se va a percibir mucho más. Con un estímulo más pequeño se va a percibir el estímulo doloroso. Este estímulo va a estar incrementado en amplitud y en duración de estas respuestas de la médula espinal. Por lo tanto, el umbral o el campo receptivo de este estímulo doloroso va a ser mucho mayor. Estos estímulos van a hacer que se activen, o estos estímulos dolorosos repetidos van a activar los receptores NMDA en las segundas neuronas o en las neuronas de la médula espinal, haciendo que existan cambios en estas neuronas, cambios estructurales y cambios funcionales. Cambios funcionales como por ejemplo la activación de estos receptores NMDA para que estos neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato y también la mayor entrada del calcio a la neurona, pues obviamente puedan enviar este estímulo doloroso y mantenerlo y, como ya les había dicho, ampliar el campo de la recepción de este estímulo doloroso. Cambios funcionales, ahí como lo vemos en el núcleo, va a haber cambios en el núcleo de estas neuronas a nivel de la médula espinal, haciendo que se produzcan estos como genes, por así decirlo, que es el CFOX y el CEYUN, que nos van a favorecer la entrada y la síntesis de mayor proteínas del ribosoma a nivel de estos nervios de la médula espinal, que favorece que se amplíe el campo doloroso. También esta sensibilización central, y bueno, con todo esto que ya les dije, aunado a que se amplía a nivel de los nervios periféricos, activación de receptores NMDA, mayor captación de glutamato, neurotransmisor excitatorio, pues obviamente nos va a favorecer esta sensibilización central, que es el aumento de la actividad espontánea y un incremento también a las respuestas de estos estímulos dolorosos en las neuronas de la médula espinal, en las neuronas centrales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la fisiopatología, tomando en cuenta que hay mecanismos periféricos, como ya habíamos visto, reacción inflamatoria de los nervios periféricos que están de manera continua, va a haber cambios, una neurogénesis anormal por mayor producción de sustancias algógenas, algo que se llama inflamación neurogénica, y obviamente las alteraciones moleculares a nivel celular que se van a estar produciendo. Los mecanismos centrales que ya habíamos visto, alteraciones a nivel de la médula espinal, neurona secundaria con la producción, la activación de los receptores NMDA, mayor producción de o captación del glutamato, neurotransmisor excitatorio. Por lo tanto, va a haber una sensibilización central, va a ocasionar un fallo en el mecanismo de control de este estímulo doloroso a nivel central y obviamente las alteraciones supraespinales, que es la neuroplasticidad, que nos van a estar dando todos estos cambios por el estímulo doloroso que va a estar mantenido. Por lo tanto, con un estímulo mínimo, pues el paciente va a tener, acuérdense, mayor campo de recepción del dolor y obviamente también mayor intensidad, que esto es lo que nos va a llevar a todos estos cambios clínicos o estas manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente, como por ejemplo ardor, la sensación de hormigueo, sensación de descargas eléctricas, los piquetes, sensación de frío doloroso, o esos pacientes que no están tolerando, por ejemplo, que dicen, es que no tolero ni siquiera el roce de la ropa, ¿no? Algo que normalmente no debe de ser molesto. Existen diferentes definiciones del dolor neuropático y estas dos son muy importantes y que están dadas por la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, en donde dice que el dolor neuropático es iniciado o causado por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso. Otra definición dice que el dolor neuropático es una consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial y, como ya habíamos visto, puede ser dolor neuropático periférico, en donde es aquel dolor que se inicia o se produce de una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso periférico, y el neuropático central es aquel que se inicia o se produce igual de una lesión o una disfunción primaria del sistema nervioso central. Esto es importante conocerlo y saber, tomarlo en cuenta, porque estadísticamente pues ya habíamos visto que en México el 60% de los pacientes, del 7 al 8% de toda la población de México
8 millones son que padecen dolor neuropático, pero el 60% de estos pacientes tienen afortunadamente dolor neuropático periférico, que es como más accesible para poder hacer un tratamiento. El dolor neuropático central es un bajo porcentaje, pero sí existe. Por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a tener una enfermedad vascular cerebral o un accidente vascular cerebral, pues quedan, el 4% de ellos van a quedar con dolor neuropático y va a ser de origen central, por lo tanto su tratamiento pues es diferente y nos cuesta muchísimo más trabajo hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento. Y bueno, ya habíamos visto la clasificación del dolor neuropático, bueno, pues también lo podemos hacer en base a su localización, ya habíamos visto, si es periférico central, por ejemplo, periférico, que puede ser del tronco cerebral, el tálamo es un generador y la corteza cerebral es un generador de un porcentaje importante del dolor neuropático central. El neuropático periférico, que puede venir específica de un nervio, específicamente de un plexo, el plexo completo, de un ganglio de la raíz dorsal o de una raíz específicamente. La distribución puede ser localizado, donde tenemos, por ejemplo, dolor neuropático localizado, en donde ya está bien definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que la IAPS, que el dolor neuropático localizado puede corresponder o corresponde a un área de una hoja tamaño carta. Entonces, esto está muy, muy bien definido ya. O puede ser dolor neuropático difuso. La etiología, bueno, tenemos diferentes causas. Recordar que ya pudo tener una causa, pero ya el dolor neuropático como tal, pues ya lo vamos a considerar como es dolor crónico, lo vamos a considerar como una enfermedad por sí misma. En cuanto a las causas, pues, tenemos dolor neuropático de origen traumático, de origen isquémico o hemorrágico, procesos inflamatorios, neurotoxicidad. Tenemos pacientes que, por ejemplo, están tomando o están en tratamientos con quimioterapia, pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, VIH, y que algunos antirretrovirales pueden ser neurotóxicos, procesos degenerativos, que es muy importantes también, procesos paraneoplásicos, procesos metabólicos, algunas enfermedades que cursan con déficit vitamínico, por ejemplo, los pacientes hepatópatas, que ya está bien demostrado que pueden tener neuropatías por deficiencia de vitamina o complejo B, y obviamente los pacientes con procesos oncológicos. Los mecanismos, ya habíamos visto que tenemos muchísimos, como por ejemplo las descargas que pueden ser ectópicas, que puede haber pérdida o inhibición del control de este estímulo doloroso a nivel de los neurotransmisores o de las vías ascendentes o vías inhibitorias del dolor. Ya habíamos visto los conceptos de sensibilización periférica y sensibilización central. Todos estos puntos son muy importantes de conocer y reconocer y recordar la fisiopatología para después nosotros, en base a estos conceptos mecanicistas que me está desarrollando este dolor neuropático, pueda dar un tratamiento y hacer una elección de fármacos correctos para cada uno de mis pacientes que padecen dolor neuropático. ¿Existen condiciones de riesgo para padecer dolor neuropático? Sí, como por ejemplo, se ha visto que el 37% de los pacientes que presentan dolor lumbar puede estar asociado a una radiculopatía. Los pacientes que tienen diabetes mellitus y que no tienen un adecuado control, por ejemplo, el 16% van a tener una polineuropatía. No solamente, pacientes que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, van a tener o pueden tener una polineuropatía. Ya habíamos visto, puede estar asociada a alteraciones hepáticas, posquimioterapia, por HIV, por ejemplo, las neuralgias posherpéticas, que están asociadas o se puede asociar 100% de los pacientes que padecen herpes y que no tienen un adecuado tratamiento de la infección primaria, que es el herpes zóster, pues van a quedar con dolor crónico, en este caso la neuralgia posherpética. Los pacientes que son sometidos a cirugías por cáncer de mama, que tienen mastectomías radicales, que tienen vaciamientos axilares y que llegan a tener lesiones también
importantes del plexo, por ejemplo, el plexo braquial o los nervios intercostales, pues van a desarrollar neuralgias posquirúrgicas. El 5% de los pacientes que tienen traumas a nivel periférico, por ejemplo, maxilofacial o traumas odontológicos, van a quedar o pueden quedar con lesiones del nervio trigémino. Y esto es bien importante porque, ejemplo, ¿cuántas veces no han visto ustedes o no han escuchado, nos han enfrentado pacientes que dicen, es que me saqué todas las muelas o me sacaron una muela y de ahí se me desencadenó este problema de mucho dolor, estos traumas, y si no se hace un diagnóstico correcto, los pacientes pues traen un peregrinar y andan en un peregrinar hasta que se les puede hacer el diagnóstico correcto. Neuralgias compresivas o neuralgias, por ejemplo, isquémicas, aquellos pacientes que son sometidos a alguna cirugía y que tienen elongaciones de los plexos, o aquellos pacientes que tienen que no se les cuidan las salidas de los nervios y demás. Hay muchas condiciones asociadas o de riesgo para el dolor neuropático. A nivel central, pues bueno, los pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales o enfermedad vascular cerebral, fíjense, anteriormente era el 4%, ahorita ya se va hasta el 8%, que puedan tener o que puedan quedar como complicación dolor neuropático central. Ya habíamos visto aquellas pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo esclerosis múltiples, pacientes perdón, pacientes que tienen lesión de médula espinal, hasta, bueno, en un 67% de los pacientes que tienen lesiones medulares pueden tener dolor neuropático asociadas a estas lesiones. Y aquellos pacientes, últimamente nosotros estamos viendo muchos accidentes en motocicletas, bueno, de los que manejan motocicletas, está incrementando impresionantemente. Y de ellos, un alto porcentaje tienen amputaciones traumáticas, por lo tanto también va a estar asociada a dolor de miembro fantasma por estas amputaciones y amputaciones traumáticas severas, de verdad, en gente muy joven que está teniendo este tipo de accidentes. Y bueno, las causas nuevamente, dolor neuropático central, dolor neuropático periférico, ya habíamos visto las mononeuropatías, polineuropatías, plexopatías, radiculopatías, las mielopatías, todas las lesiones talámicas, las lesiones cerebrales que van a estar asociadas a este dolor neuropático, que muchas veces se hace el diagnóstico pues de manera fácil, pero hay un porcentaje de los pacientes, que más o menos es el 1%, que nos cuesta trabajo hacer un diagnóstico correcto de dolor neuropático. Sí, sé que tiene dolor neuropático, pero ¿a qué se asoció o cuál fue la enfermedad desencadenante que me volvió el dolor neuropático ya en una enfermedad? A veces lo hacemos por diagnósticos por descartes. Por ejemplo, alguna vez en el Hospital General, en la Clínica del Dolor, hubo un niño que tenía polineuropatías, dolor neuropático, pero bueno, no sabían, no había qué lo estaba desencadenando. Se hizo por descarte, hasta que se encontró que el niño le ayudaba a trabajar a sus abuelitos, o tenían un taller donde hacían barro y todas estas sustancias que ocupaban para poder cubrir el barro y darle esta parte brillosa, pues le estaba causando la toxicidad al niño y le estaba causando estas polineuropatías. También tuvimos algunos pacientes en que igual tenían dolor neuropático generalizado, dolor neuropático difuso, y lo único, llegando a hacer el diagnóstico, perdón, se me fue ahorita la enfermedad, esta enfermedad que da la pipí de los ratones cuando no se lavan las latas. Entonces les sugiero que siempre limpien o laven bien sus latitas cuando vayan a consumir, o las latas de alimentos o de los refrescos, porque bueno, están almacenadas por muchísimo tiempo y los ratoncitos van y se hacen ahí pipí. Entonces, si no se limpian de manera correcta, pues obviamente pueden estar generando este tipo de enfermedades. La mayoría de las veces se puede hacer el diagnóstico de manera correcta, pero cuando llegamos a este tipo de diagnósticos, híjole, es por descarte, y bueno, sí cuesta trabajo, y obviamente el paciente pues lleva un peregrinar que no nos ayuda para hacer un transitar del dolor neuropático del paciente pues muchísimo más fácil. ¿Cómo
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya lo habíamos visto. Obviamente que cuando yo ya tengo o estoy haciendo un diagnóstico de dolor neuropático, pues tengo que hacer una historia y un examen clínico, regresar a nuestros principios básicos de la medicina o de la formación clínica, en donde tenemos que hacer una historia clínica completa, el examen físico, obviamente, de dolor neuropático del área donde vamos a explorar el área dolorosa, pero que también sea un examen físico completo para poder hacer un diagnóstico correcto. Cuando es necesario, siempre hay que hacer exámenes adicionales si el paciente lo requiere, pero también recordar que no vamos a hacer gastar al paciente en exámenes que no son necesarios o que pueden ser muy obvios o muy predictivos. El tratamiento, pues obviamente depende de la causa que nos esté originando el dolor neuropático, y recordar que el tratamiento de dolor, tanto dolor agudo como dolor crónico y en particular el dolor neuropático, pues tiene que ser un enfoque multidisciplinario, donde no solamente abarca o donde no solamente estamos incluidos los algólogos, sino el área física, el área psicosocial, el área laboral, porque los pacientes, recuerden, son pacientes que tienen dolor crónico y que incluso pueden perder o pueden volverse pacientes que se estén incapacitando, y el objetivo de hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto del dolor neuropático es insertar nuevamente al paciente a su área laboral y a su área social hasta antes, como se encontraba hasta antes de volver o de padecer esta enfermedad. Recordar que el paciente, pues lo que ya habíamos visto, el concepto de dolor total, pues nosotros tenemos que ir buscando cómo podemos ayudar al paciente, no solamente desde la fisiopatología que lo está generando, sino todas estas, por ejemplo, la conducta, el sufrimiento que experimenta nuestro paciente, es algo multidisciplinario y que nos va a favorecer la recuperación de nuestro paciente. El diagnóstico, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Primero, reconocer que el paciente tiene dolor, dolor neuropático, ya sea dolor neuropático localizado o dolor neuropático central, reconocer de dónde viene este dolor, saber si el diagnóstico lo vamos a hacer asociado a la enfermedad causante, ya sea una enfermedad o una disrupción o un trauma, como lo habíamos visto, y ver que este dolor, bueno, ya lo vamos a tratar como una enfermedad. Sí saber qué me lo desencadenó, pero ya también hacer un diagnóstico de enfermedad muy preciso como dolor neuropático y enfermedad que ya se volvió este dolor neuropático. Evaluar las limitaciones funcionales y los resultados de este dolor. Ya habíamos visto que el paciente puede tener diferentes discapacidades secundarias a este estímulo doloroso, y valorar si el paciente tiene también otras alteraciones o otras comorbilidades asociadas al dolor, como por ejemplo alteraciones en el sueño, ansiedad, depresión, deterioros secundarios, por ejemplo en el trabajo, que se vuelvan pacientes que no que estén buscando una ganancia secundaria con todas las incapacidades que pueda generarse, pero sí que esté afectando ya su trabajo, su familia y la vida social. Recordar es el concepto de dolor total. Sí, enfocarnos a la parte fisiopatológica, la parte física, la parte clínica, pero siempre también tomar en cuenta este concepto de dolor total. Tenemos diferentes herramientas para poder hacer el diagnóstico de dolor neuropático, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, podemos hacerlo con LANS, con DN4, con el cuestionario de dolor neuropático, con el Pain Detected, con el ID de Pain. Tenemos muchos, varias alternativas que nos van a ayudar, que tienen diferentes ítems, donde nos van a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Muchas veces el paciente llega y nos da su sintomatología y nos dice, es que fíjese que tengo dolor y se me viene como una descarga eléctrica súper intensa aquí donde sale en la pompa y se me corre hasta la punta del pie. O son pacientes que llegan y dicen, es que tuve herpes y hace un año, pero ahora me quedó dolor donde me salió el herpes, pero no tolero ni siquiera el roce de mi ropa, o el frío me desencadena un dolor increíble, o la neuralgia. Llega con los síntomas
muy específicos, pero cuando no se puede, nosotros tenemos que utilizar estas herramientas como estos cuestionarios para hacer un diagnóstico correcto y un diagnóstico muchísimo más preciso en base a los síntomas que tienen nuestros pacientes. Tenemos, ya habíamos visto, diferentes pruebas diagnósticas, como lo son los cuestionarios y que tienen diferentes ítems, que a veces no son tan sencillos de hacerlos en una consulta y menos de una institución pública, pero en una cuestión ya privada, pues sí nos da un poco de tiempo para hacer nuestro diagnóstico y aplicar este tipo de cuestionarios. Les decía, tienen diferentes ítems en donde nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente ya cualidades con respecto al estímulo doloroso que tienen y obviamente pues están acompañadas también de algunas pruebas que le vamos a hacer a nuestro paciente y que nosotros vamos a a interpretar, por ejemplo, estas escalas en donde los ítems, pues bueno, son descripciones que nos da el paciente con respecto al estímulo doloroso. Nosotros vamos a hacer pruebas sensoriales con respecto a la patología que tiene nuestro paciente. ¿Por qué esto es importante? Hacer obviamente una adecuada historia clínica, que ya lo habíamos visto, en donde nuestro paciente nos va a describir toda esta sintomatología. Nosotros lo vamos a complementar con la exploración neurológica y obviamente tenemos que hacer una exploración, como aquí lo dice, topográfica del sitio doloroso para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estas exploraciones o esta anamnesis, pero también esta exploración neurológica complementaria y topográfica de donde está el estímulo doloroso, nosotros vamos a saber cómo llega nuestro paciente con nosotros y cuando nosotros le demos un tratamiento, cómo va evolucionando, cómo esta sintomatología va a ir disminuyendo, va a ir mejorando, va a ir desapareciendo o simplemente se va a quedar exactamente igual. Es como nosotros podemos hacer una valoración de cómo va nuestro tratamiento con respecto a cómo llegó nuestro paciente. Por eso es muy importante hacer todas estas evaluaciones, anotarlas y darle nuestro tratamiento a nuestro paciente y ir viendo la evolución de este cuadro doloroso en nuestro paciente, de nuestro paciente. Ya habíamos visto, tenemos diferentes manifestaciones del dolor neuropático, pero algo importante tenemos que debemos de ver, hay dolor neuropático evocado o dolor neuropático espontáneo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene dolor neuropático espontáneo, puede ser continuo, puede ser intermitente, se puede mantener, como bien lo dice ahí, continuo todo el tiempo y bueno, el paciente no lo va a referir. Pero cuando nosotros hacemos esta exploración neurológica en donde queremos hacer un diagnóstico perdón, topográfico de estas lesiones, podemos causarle dolor neuropático evocado para hacer algunas pruebas en donde podemos desencadenarle a nuestro paciente alodina, hiperalgesia, perdón, y con las diferentes pruebas que nosotros hacemos, puede ser mecánica o térmica, nosotros vamos a ver cómo está, en dónde está el sitio, dónde está esta topografía y posteriormente en las exploraciones posteriores, pues vamos a ver cómo está desarrollando. Ya habíamos visto nuevamente la historia clínica, en donde la historia clínica debe ser completa, en donde el paciente del mismo paciente nos va a sugerir la lesión o alguna enfermedad nerviosa relevante y nosotros vamos a confirmar. Vamos a hacer todas estas exploraciones y sí es muy importante valorar estas alteraciones sensoriales o somatosensoriales que tiene el paciente con dolor neuropático, hacer una historia topográfica, saber específicamente dónde se encuentra localizado para saber si se expande, si se queda o si disminuye. Esto es muy importante. La evaluación sensitiva, ya habíamos visto, nosotros podemos o debemos de hacer esta evaluación, ya sea al tacto,
Estoy pensando también cómo me síntomas negativos los que se asocian al dolor neuropático de nuestro paciente. Ya habíamos visto, pueden estar indicadas algunas otras pruebas para confirmar el diagnóstico o la etiología de nuestro paciente, sí, como por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones o se asocian a una enfermedad metabólica, pues tenemos o debemos hacerle nosotros todas estas pruebas de control, porque si nosotros tenemos controlado a nuestro paciente, obviamente el control del dolor va a ser muchísimo mejor. Por ejemplo, pacientes diabéticos, en donde debemos de hacer tanto la glucosa central como la hemoglobina glucosilada para saber que mi paciente se encuentra en un control metabólico y que me va a favorecer el control del estímulo doloroso. Algunas otras pruebas, como por ejemplo funciones tiroideas, la serología de los VIH, parámetros inflamatorios, pruebas de funciones hepáticas y demás. Algunas otras pruebas de imagen o como por ejemplo ultrasonidos, radiografías, hablando por ejemplo de dolor lumbar o dolor radicular lumbar, hay muchas guías que, como su nombre lo dice, son guías en donde nos indican cuáles son los pasos que debemos de seguir. Ahí en esas guías nos dicen que ya no es necesario que estemos tomando radiografías de control o radiografías de rutina, que debemos de tomar radiografías o exámenes radiológicos solamente cuando tenemos banderas rojas, por ejemplo, pacientes que tienen fiebre, pacientes que se encuentran, pacientes oncológicos o en pacientes que estemos sospechando que sí hay una lesión y que queremos corroborarla. No es que llegue a mi paciente, fíjese que tengo dolor lumbar, pero no es una causa o no hay algo como muy específico y nosotros le mandemos unas radiografías rutinarias. Resonancia magnética, bueno, también cuando tenga indicación muy precisa, las electromiografías o velocidades de neuroconducción, cuando queremos ver el proceso de recuperabilidad que pueda tener nuestro paciente cuando tenga lesiones nerviosas periféricas. Cuando estamos, por ejemplo, considerar a aquellos pacientes que tienen radioterapia, quimioterapia, algún traumatismo, como les decía, traumatismos extensos o amputaciones traumáticas que ahorita estamos viendo mucho. Y bueno, en caso de que la enfermedad que estemos considerando que nos está causando el dolor neuropático, que fue la base del dolor neuropático, valorar si es necesario estas pruebas de laboratorio o imagen de manera continua para poder hacer un control del estímulo doloroso. ¿Es necesario utilizar guías para mejorar el tratamiento del dolor neuropático? Sí, claro que sí. Como su nombre, existen muchas guías. Y como su nombre lo dice, son guías que nos van a dar pautas para poder hacer un diagnóstico y obviamente muchísimo, y obviamente mejorar el tratamiento de estos pacientes. ¿Existen guías? Sí. Hay guías o recomendaciones para tratar el dolor neuropático en donde de acuerdo a la causa que nos está desencadenando fisiopatológicamente el dolor neuropático, nos marcan cómo podemos utilizar los fármacos. Y algunas guías nos ponen, por ejemplo, fármacos de primera línea, de segunda línea o de tercera línea. Estas guías son de la Federación Europea, de las sociedades de neuro, o de la misma Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, donde nos marcan, como ustedes lo están viendo, antidepresivos, gabapentinoides, algunos opioides, como por ejemplo lo es el tramadol, anestésicos locales tópicos, y en base a esto, nosotros vamos a ir seleccionando cuáles son los fármacos de primera línea y conforme vaya respondiendo nuestro paciente, si es que es necesario utilizar uno de segunda, de tercera o hasta de cuarta línea. Por ejemplo, tenemos fármacos para el tratamiento del dolor neuropático localizado, ya habíamos visto fármacos, como lo marcan las guías, primero fármacos tópicos, los parches de lidocaína, los anestésicos locales, si el paciente requiere capsaicina, si requiere alguna infiltración de toxina botulínica,
y los fármacos sistémicos como en segunda línea. Ya habíamos visto antidepresivos tricíclicos, si es que el paciente es candidato, los antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina, los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina o algunos opioides que puedan utilizarse por vía transdérmica como la bupro o el fentanilo, y los opioides débiles como por ejemplo pueden ser tramadol o algún opioide potente como morfina. Algunos anticonvulsivos, carbamazepina, lamotrigina, carbazepina y algunas guías, por ahí llegan a comentar los cannabinoides, pero pues como aquí lo están viendo, no son como de primera línea. Este cuadro, de acuerdo a la teoría o al tratamiento mecanicista del dolor neuropático, pues vamos a recordar que tenemos, como lo habíamos visto, sensibilización central y sensibilización periférica. Algunos fármacos, como por ejemplo los anticonvulsivos, como la carbamazepina, el topiramato, los carbamazepina, algunos anestésicos locales que actúan sobre los canales de sodio, nos van a actuar sobre la sensibilización periférica y algunos otros fármacos sobre la sensibilización central, como por ejemplo los opioides, los antidepresivos, nuevamente los gabapentinoides, algunos otros fármacos como por ejemplo la ketamina, que bueno, ahorita está, no es un fármaco de primera línea, pero bueno, es una opción también. Si nosotros nos basamos en esta teoría, sensibilización periférica y sensibilización central, pues vemos que podemos utilizar diferentes fármacos para bloquear esta fisiopatología del dolor de origen neuropático. Fármacos que utilizamos de manera frecuente, ya lo habíamos visto, que son de primera línea, como por ejemplo los antidepresivos. Debemos de reconocer que estos fármacos, pues obviamente tienen efectos beneficiosos de acuerdo a la fisiopatología del dolor neuropático, pero también que tenemos efectos no deseados y que son efectos adversos esperados. Cuando estamos hablando del dolor, a veces los pacientes quieren que lo primero que se les quite es el dolor. Sin embargo, hay algunos fármacos que a veces se presentan primero los efectos adversos esperados y tenemos que decirles a nuestros pacientes que van a tener, por ejemplo, sequedad de boca, que van a tener un poco de náusea, que pueden tener un poco de estreñimiento, que van a tener somnolencia, pero que puede ser beneficioso en este caso de la somnolencia. Pero algunos pacientes son vírgenes o nunca han tomado este tipo de fármacos y van a tener o van a percibir primero estos efectos adversos esperados. Hay que decirles que mientras van tolerando los medicamentos, pues se les van a ir quitando. Si estos efectos adversos son más marcados, pues bueno, no hay que quitarle el fármaco, hay que darle el beneficio para el tratamiento de dolor, pero perdón, sí le podemos dar a nuestro paciente al otro medicamento que nos quite esos efectos. Por ejemplo, si les estamos dando a nuestros pacientes algún gabapentinoide o algún opioide como es el tramadol, pues le puede dar náusea. ¿Qué vamos a hacer si el paciente no tolera esta náusea o no es muy incómoda para él? Pues le vamos a dar un antiemético, pero no le vamos a quitar el fármaco, por ejemplo, el tramadol, para no quitarle el efecto analgésico. Entonces hay que explicarle esto a los pacientes, lo que van a tener el efecto benéfico para tratar del fármaco, para control del dolor, pero que van a tener algunos otros síntomas un poco incómodos que se les va a quitar. Por eso debemos de los fármacos que estamos utilizando, de los antidepresivos, de los gabapentinoides, de los anticonvulsivos, de los propios opioides, debemos de conocer todos los efectos benéficos, obviamente para control del dolor, pero también los efectos adversos esperados para explicárselos a pacientes y que no nos suspendan el fármaco, porque si no nos amarran la mano. ¿Y con qué le vamos a controlar el dolor a nuestro paciente? Hablando de las guías, ya por patologías específicas que nos dan dolor neuropático, como por ejemplo la neuropatía diabética dolorosa, la IAPS, está la IAPS, el consenso español, la europea, las guías NICE, las guías ADA, las guías de neurología, en donde si nosotros vemos para tratar el dolor neuropático de origen diabético, bueno, por neuropatía diabética dolorosa, fíjense, los de primera línea nos marcan los antidepresivos, nos marcan también, por ejemplo, ya sea antidepresivo o gabapentinoides. Esto es importante saber
qué tipo de dolores, por ejemplo, qué manifestación dolorosa tiene más, si es dolor ardoroso o si es dolor tipo toque eléctrico. Si es tipo toque eléctrico, pues me voy a inclinar un poco más o me voy a inclinar hacia los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina. Si es dolor o la sintomatología es más ardorosa, más quemante, voy a valorar yo si voy a utilizar de primer inicio un antidepresivo, ya sea tricíclico o sea inhibidor de recaptura de serotonina. En segunda línea, todas las guías nos marcan el tramadol, el opioide, que se lo debemos de dejar porque le vamos a dejar un neuromodulador, ya sea antidepresivo o gabapentinoide, pero también le debemos de dejar un analgésico, en este caso pues va a ser el opioide. Recuerden que el tramadol es un opioide de puente o un opioide débil que tiene doble mecanismo de acción, por eso, o mecanismo de acción dual. Por una parte, nos va a bloquear los receptores opioides, pero por otro lado nos va a favorecer la inhibición de la recaptura de serotonina a nivel de las vías inhibitorias del dolor, por lo tanto nos sirve para dolor neuropático. Si estamos hablando del dolor neuropático localizado, pues bueno, tenemos aquellos fármacos tópicos como lo es la lidocaína al 5% en los parches, que en dolor neuropático localizado ya está demostrado que bueno, es como el que vamos a utilizar de primera línea. Me voy a regresar. Bueno, tenemos otro opioide potente como por ejemplo es el tapentadol, que nos los marcan las guías HADAS, la guía ADA, y que bueno, aunque no lo marca de tercera línea, bueno, debemos de tomarlo en cuenta y que sí lo tenemos en México. En la neuralgia posherpética, fíjense, dolor neuropático localizado, la mayoría de las guías nos lo marcan como de primera línea, les había comentado, los parches de lidocaína, porque aparte recuerden, dolor neurológico localizado, del tamaño de una hoja de tamaño carta, perdón la redundancia. Nuevamente tenemos los antidepresivos, tricíclicos o inhibidores de recaptura de serotonina, los gabapentinoides y el opioide como el tramadol. Entonces, si ustedes se fijan, son fármacos que ocupamos muy frecuentemente y que están en la primera y en la segunda línea y que sí o sí en algún momento nuestro paciente lo va a requerir dependiendo de la sintomatología y el control del dolor que vaya teniendo. Dolor neuropático periférico, neuralgia posherpética, gabapentinoides, lidocaína al 5% tópica, antidepresivos y recordar que nuestro paciente con dolor neuropático no solamente va a tener monoterapia, va a tener una terapia combinada. Entonces, esto siempre recordarle. Va a tener diferentes fármacos que van a actuar en diferentes sitios, pero que me van a potencializar el efecto analgésico en alguna de las vías que está generando este dolor neuropático. Dolor neuropático secundario, neuralgia del trigémino. ¿Cuál es la sintomatología que persiste? Sin embargo, dolor neuropático de trigémino ya está bien demostrado que el fármaco de primera línea para él es la carbamazepina. Si nuestro paciente no tolera la carbamazepina, podemos utilizar la oscarbazepina, que es un cetoanálogo de la carbamazepina. Va a tener un poco de menos efectos adversos comparados con la carbamazepina. Nuevamente debemos de darle el opioide débil, dependiendo de cómo lo tolere nuestro paciente, y valorar si nuestro paciente es suficiente con este tipo de tratamiento. Ya habíamos visto primera línea, carbamazepina, aunado a un opioide débil como es el tramadol, y si no, valorar entonces un opioide potente o un tratamiento intervencionista como es el bloqueo del ganglio trigeminal, del ganglio de Gasser en cualquiera de sus tres ramas o en el mismo ganglio para bloquear las ramas. Paciente geriátrico, sí, recordar que nuestra población está envejeciendo y que, bueno, cada vez los pacientes tienen enfermedades o tienen como comorbilidades y que son pacientes, el paciente geriátrico es un paciente que toma polifarmacia, entonces debemos de tener cuidado cómo vamos a tratar el dolor neuropático, principalmente por los efectos adversos como es la somnolencia en este paciente.
qué sí nos puede tolerar y qué no nos va a tolerar. Recordar que todos nuestros fármacos para tratar el dolor tienen una dosis mínima y una dosis máxima. Debemos de utilizar la dosis que el paciente tolere, que le genere analgesia, pero que no le dé los efectos adversos por toda la polifarmacia que pueda tener mi paciente geriátrico. Dolor por cáncer puede estar puede estar dado por el mismo cáncer, por la quimioterapia, por la radioterapia, por la cirugía, y que va a estar asociado siempre a dolor, o que puede estar asociado a dolor neuropático, y que vamos a dar fármacos de primera, segunda línea, gabapentinoides, antidepresivos, opioide débil o opioide potente. ¿Qué nos marca la evidencia? Las guías de práctica clínica con recomendación 1, con grado de evidencia 1 y recomendación A, pues nos marcan que los pacientes siempre van a utilizar, o la mayoría de los pacientes que tienen dolor neuropático van a utilizar combinaciones de tratamiento, porque ha demostrado mayor eficacia y mayor evidencia. No solamente se van a quedar con monoterapia, y que van a utilizar los fármacos de primera línea. Ya habíamos visto neuromoduladores, ya sea gabapentinoides o antidepresivos, y que va a estar asociado a un opioide. Siempre valorar la combinación de estas terapias y no solamente quedarnos con monoterapia en el paciente. Tanto las guías de práctica clínica que ya habíamos visto, la europea, la de Neuro, las ADAS, la de la IAPS, nos marcan este tipo de terapias y sí lo debemos de utilizar. Y bueno, para recordarles que el dolor neuropático es un padecimiento frecuente. Habíamos visto que una gran cantidad de nuestros pacientes de la población de México padecen dolor neuropático, y que en ocasiones no está diagnosticado correctamente, y por lo tanto el tratamiento pues no va a ser el correcto. Existen diferentes etiologías que obviamente favorecen su aparición. Van desde metabólicas, degenerativas, compresivas, traumáticas, y que nosotros debemos de conocer estas causas, pero recordar que el dolor neuropático ya se convierte en una enfermedad por sí misma, y así la debemos de tratar. Los neuromoduladores son un grupo de fármacos útil para su manejo. No utilizar monoterapias en dolor neuropático. Las guías ya está y la evidencia nos dice que debemos de utilizar terapias combinadas de primera línea, de segunda línea o hasta de tercera línea. Establecer estrategias terapéuticas en base a los componentes de dolor. Nuevamente, terapia simple o combinada, y que esté basada en la evidencia, y seguir nuestras guías de práctica clínica, obviamente aterrizadas a cada uno de los pacientes, a cada una de la sintomatología que tiene y de la misma enfermedad. Hacerle un traje a la medida a nuestro paciente para que se pueda controlar muchísimo mejor el dolor, y obviamente pues el paciente nos lo va a agradecer. Y bueno, eso es todo. Espero que haya sido espero que esta plática haya sido pues clara, y obviamente no es sencillo tratar el dolor neuropático. Sin embargo, sí tenemos muchas herramientas para poder hacer un diagnóstico correcto, recordar cómo se está generando la teoría mecanicista, y en base a eso darle nuestro tratamiento a nuestros pacientes, hacer un traje a la medida y siempre estar acompañando a nuestro paciente. Recordar el concepto de dolor total, no solamente la parte física, la parte que le aqueja al paciente, sino también la parte emocional y la parte espiritual, y nos va a dar muchísimo mejores resultados y mejor control del dolor en nuestro paciente. Pues muchísimas gracias, estamos atentos, y agradezco nuevamente a la Asociación del Centro Médico Dalinde por la invitación, y pues por correo nos pueden mandar sus preguntas o sus comentarios, y nosotros estamos atentos para podérselas responder. Muchas gracias, y los esperamos para nuestra siguiente sesión de la Asociación del Centro Médico Dalinde. Gracias. Muchas felicidades, doctora Arisbe Rivera, por esa brillante y extraordinaria ponencia, muy relevante en la actualidad. Es de gran importancia considerar un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano también para esta patología, ya que es muy, muy molesta. Ahora, si tienen algunas dudas o algunas preguntas, tenemos a su disposición nuestro correo para que la experta les pueda contestar todas esas dudas. Los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.